Pues es un privilegio para mí, realmente que no es nada sencillo el subirse y predicar precisamente, bueno, porque sí, estamos hablándole a personas, pero también por lo que mencionaba el pastor, que no podemos pararnos aquí si esta palabra que Dios pone en nuestro corazón no estamos dispuestos primero nosotros a vivirla. Y por eso da tanto temor muchas veces, pero estoy segura de que esta palabra, sin duda alguna, es de parte de Dios para ti. Y como pueden ver, yo creo que sigo siendo de las de antigüitas, ¿verdad? Con hojas de máquina todavía. Yo no me he actualizado en esa parte, pero vamos a comenzar y quiero darle de antemano muchas gracias a Dios, porque yo sé que Él ya está obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Y la palabra de hoy es bastante desafiante en lo personal, pero en general también es desafiante y es incómoda de escuchar. Entonces yo te quiero animar a que abras tu corazón y que puedas estar abierto, listo, lista para que sea el Espíritu Santo susurrando a tu corazón aliento de vida. Entonces, quiero compartirles que hace tiempo leí un libro que me desafió mucho, y este libro se llama Goliat debe caer. Y entonces en este libro el autor lo que hace es que explica de una forma muy clara maneras en las que Satanás llega a obrar en nuestras vidas y cómo nos llega a esclavizar, de formas en las que tal vez ni siquiera nos imaginamos. Y en específico, una de las historias que leí que me impactó mucho hablaba acerca de una mujer que adoptó a un cachorro de tigre como mascota. Entonces, en una ocasión, yo y mi familia pudimos ver a un tigre blanco que era una mascota, y a pesar de que era pequeño, intimidaba bastante. ¿Por qué? Porque sus garras ya estaban ahí, era bastante pesado, sus colmillos eran muy afilados ya, pero era un animal majestuoso. Y acá mi familia no me dejará mentir, majestuoso, precioso. Y yo creo que esa mujer estaba encantada también con este cachorro, con esta mascota que ella había adoptado. Sin embargo, no podemos negar que tarde o temprano ese pequeño cachorro crecería y finalmente su naturaleza salvaje estaba ahí, ¿verdad? A pesar de que tal vez su dueña desde pequeñito lo entrenara, lo alimentara, lo cuidara, no se podría negar en ningún momento que finalmente este seguía siendo un animal peligroso, ¿verdad? Cuánto más cuando él creció. Y lo triste de esta historia es que esta mujer por mucho tiempo, me imagino, estuvo negando esa realidad, la realidad de que como mascota, en realidad él tenía un animal salvaje. Y tristemente lo que sucedió con esta mujer es que murió en las garras de su pequeña mascota. Y quisiera, aunque es triste, que pudiéramos relacionar esta historia con nuestra propia vida, con cómo es que hay tantas veces en las que cosas comienzan aparentemente siendo pequeñitas, sutiles e inofensivas, y nosotros estamos aferrados como esta mujer a negar la realidad de esas pequeñas mascotas, de esas pequeñas licencias que nos damos, pero necesitamos reconocer que finalmente la verdad va a salir a la luz, ¿verdad? Y que eso que comenzó siendo pequeñito, tristemente puede llegar en un momento en el que si no lo rendimos a Dios, entonces se puede convertir en un gigante difícil de enfrentar. Y quiero compartirte esto. ¿Por qué? Porque Dios como congregación nos dio para este año una palabra que es muy importante, que es sin límites. Y tal vez el pecado o no haber rendido por completo un área de nuestras vidas a Dios es algo que nos está limitando. Entonces quiero compartir esto contigo porque Dios anhela llevarte a más. Dios anhela despojar todo aquello de tu vida que te está limitando de vivir en la plenitud que Cristo tiene para ti.
Entonces, por eso, a pesar de que sea incómodo, yo quiero animarte a que tú puedas abrir tu corazón, porque hoy Dios nos está llamando a vivir en total transparencia y con corazones puros. Entonces nos vamos a basar en el Salmo 32 para que lo podamos buscar en nuestras Biblias. Este salmo lo escribió el rey David, con quien muchos de nosotros nos identificamos constantemente. Y qué bueno, porque una y otra vez podemos ver la bondad de Dios reflejada en su palabra. Salmo 32, ¿estamos listos? ¿Sí? Se me hace que nada más aquí, esta primera fila, el resto, ¿lo tenemos ya? Muy bien, excelente. Entonces, vamos a comenzar a leer el Salmo 32. Dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Algunos nos estamos identificando ya. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste toda mi culpa, desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos. Ustedes los que le obedecen, griten de alegría ustedes de corazón puro. Entonces hay esperanza. Con este salmo vamos a tenerlo abierto a lo largo de todo el mensaje, tengámoslo ahí, pero vemos desde ahora cómo hay esperanza, gracias a Dios. Y vemos en el Salmo cómo es que Dios nos llama a vivir vidas de total transparencia y con corazones puros. Entonces, ¿por qué Dios nos llama a esto? Una de las primeras razones es porque el pecado nos consumirá mientras nos neguemos a confesarlo y entregarlo a Dios. Y lo vemos muy claro con lo que dijo David: mientras me negué a confesar mi pecado, estaba consumiendo mi cuerpo, mi energía se evaporaba. Y muchas veces sucede lo mismo con nosotros. Nos negamos a confesar nuestro pecado, prolongamos el exponerlo a la luz delante de Dios o incluso con otras personas maduras en la fe, ¿verdad? Y podemos tener muchas razones para esto, pero necesitamos ver lo que dice David, ¿verdad? Que mientras se negaba, mientras nos negamos a exponerlo, entonces nos va consumiendo. ¿Y qué pasaría si nosotros vemos al pecado como la mordedura de una serpiente venenosa? Sería absurdo si después de haber sido mordidos por una serpiente dijéramos: bueno, pues no pasa nada, ¿verdad? Son solo 2 agujeritos en mi piel, ¿qué puede pasar? Nada. Sería completamente absurdo, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de esos
pequeñas incisiones, veneno comienza a infiltrarse al torrente sanguíneo. Pueden haber parálisis, paros respiratorios y haber consecuencias mortales. ¿Quiénes de ustedes, si de inmediato le muerde una serpiente, dirían, pues no pasa nada? Nadie, ¿verdad? Yo creo que rapidito agarramos las cosas y vámonos para ser atendidos, ¿no? Entonces, así como sería absurdo no prestar y atender de inmediato a una mordedura de una serpiente, también sería absurdo ignorar la realidad de lo que el pecado puede causar en nosotros, al igual que no exponerlo a Dios para ser sanados por Él. ¿Y qué pasa? En Primera de Pedro 5, versículos del 8 al 9, dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Ahora, este pasaje está en la Biblia con un propósito y por una razón, ¿verdad? Y yo sé que aquí habemos muchos que gracias a Dios fuimos rescatados por Él desde hace mucho tiempo. Tal vez desde que eras niño o niña has estado en la iglesia, ¿verdad? Te has desarrollado en este ambiente y tú dices, no, es que yo sirvo, yo amo a Dios y a mí no me va a pasar esto. Yo no voy a caer, yo no voy a pecar, ¿verdad? No, porque yo sirvo desde quién sabe cuántos años, ¿verdad? Pero por algo está este pasaje aquí y muchos otros que nos animan a luchar cada día en contra del pecado. Es una lucha constante. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a ser mordidos por una serpiente venenosa, ¿sí? Y como les decía, este libro de Goliat debe caer me impactó mucho y su autor dijo lo siguiente, compartió esta reflexión. Presta atención. Todo comienza como algo pequeño, sutil y encantador. En la vida, tú y yo nos enfrentamos a varios gigantes. Con gigantes me refiero a hábitos, formas de conducta, creencias defectuosas, costumbres perjudiciales, pecados, formas de pensamiento y más. Esas mascotas, así como el tigre del cual hablábamos hace un momento, comienzan pequeñas y encantadoras. No parecerían capaces de hacer daño. En un inicio podemos usarlas como un consuelo, como una manera de liberarnos con facilidad de algún aprieto, como formas de refugiarnos, de desconectarnos del mundo que nos rodea. Poco a poco vamos estableciendo lazos con esas mascotas y les damos acogida en nuestra mente, corazón y vida. Pero ahora esas pequeñas licencias de ver por un segundo imágenes que no debías ver se han convertido en un serio problema. Ahora esos pequeños gestos de desagrado hacia tus padres se han convertido en insultos hacia ellos. Esa pequeña mentira ahora se ha convertido en toda una dinámica de vida. Ahora ese gigante al que nos enfrentamos ha crecido, es ya de 3 metros y nos está desgarrando. Les dije que era incómodo, ¿verdad? Pero esto pasa cuando nosotros tenemos la actitud inicial de David, ¿verdad? Que nos negamos, retenemos, negamos la realidad del pecado, como esta mujer que tuvo al tigre como mascota, ¿sí? Y yo quiero animarte a esto, no para que nos quedemos en este plano de
¿qué pasará entonces ahora conmigo? Reconozco que he pecado, reconozco que no he sido con un corazón puro o que no he vivido de total transparencia. ¿Qué va a pasar? No es en ese sentido de que tú y yo nos quedemos así, porque si no estaríamos perdidos todos, sino que yo comparto esto contigo de parte de Dios para que ya no creamos más la mentira del enemigo que dice que si tú niegas tu pecado, que si niegas la realidad, entonces no va a pasar nada, entonces va a desaparecer, que el tiempo va a cubrir eso. No, ¿por qué? Porque ya vimos que con el tiempo, si nosotros no confesamos, si no exponemos, si abrimos nuestros corazones delante de Dios, entonces eso que comenzó siendo pequeño puede crecer como un gigante y entonces difícil va a ser el poder enfrentarlo. Entonces no creamos más esas mentiras y esas artimañas del enemigo que nos dicen, bueno, niégalo, no lo confieses, ocúltalo, porque podemos reconocer ya que puede haber consecuencias letales para nuestra vida. Entonces, en ese sentido te lo estoy exponiendo para animarte a que nos despojemos de ese velo de mentira que Satanás quiso colocar sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es tan bondadoso, tan misericordioso, que cuando usa su Espíritu Santo para decirte, hey, expón tu pecado, hey, entrega todo de ti a mí, es porque Él tiene tanto amor por ti que no quiere dejarte sumido en tu pecado y en tus faltas, porque Él quiere que sean expuestos para libertad, para restauración y para sanidad. Amén. Amén. Entonces, por eso hoy Dios nos está llamando a vivir en total transparencia y con corazones puros. Otra razón por la que Dios nos hace esa invitación es porque Él anhela una entrega total de nosotros hacia Él. Y como decíamos hace un momento, podemos tener muchos motivos por los cuales no confesamos nuestro pecado, por los cuales retenemos de entregarle todo de nosotros a Dios. Puede ser miedo, puede ser vergüenza, puede ser orgullo, ¿verdad? Puede ser temor a qué va a pensar Dios o a qué van a decir los demás de mí. Puede haber muchas razones y pudiéramos decir, es que si tú supieras lo que yo he hecho, si alguien se llegara a enterar de mi pecado o de esta área de mi vida que no he entregado a Dios, me quedo en condenación, ¿verdad? Y esta parte de reservarnos y de no entregar por completo nos puede recordar a la historia del joven rico, que sabemos que él llega con Jesús y le decía, ay, pero es que ¿qué más falta? ¿Qué se necesita para que yo pueda tener la vida eterna? Y Jesús, el joven le dijo, no, pues yo ya cumplí con todos los mandamientos, ya, palomita. Pero cuando Jesús le dijo, una cosa te falta, vende y entrega todas tus riquezas y dáselas a los pobres. Entonces, ¿qué pasó con este joven? ¿Alguien se acuerda? Se fue triste, se entristeció. ¿Por qué? Porque él tenía muchas riquezas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que podemos pensar, ay, qué mala onda Jesús, ¿verdad? Que ya sabía con lo que este joven estaba batallando y va y le pide eso, ¿verdad? Con lo que estaba batallando y luchando en su corazón. O, híjole, Jesús lo quería exponer, ¿verdad? Pero no ese es el corazón de Jesús, sino que lo que Jesús realmente estaba buscando cuando le pidió ese acto de entrega al joven era precisamente eso. Su corazón, que él pudiera entregar todo de él a Jesús para no reservarse nada más. Y nosotros podemos actuar como este joven y decir, no, mira Jesús, es que yo desde que tenía 17 años te estoy sirviendo en Teens, ¿verdad? Y o te estoy sirviendo en tal o cual cosa, o voy y predico tu palabra, voy y oro, pero esto no me lo toques, ¿verdad? Darle al pobre, no, porque quién sabe qué harán con eso, ¿verdad? Bueno, ahí es un ejemplo, ¿no? O no, esta parte oculta, Dios, haz como que
no se ve, ¿verdad? Y podemos retener o escatimar de entregar áreas de nuestras vidas, pero sería nuevamente caer en las artimañas y los engaños del enemigo, porque qué tanto hemos creído esas mentiras de mejor ocúltalo, mejor no digas nada, y lejos de ayudarnos, eso nos está limitando de poder recibir el perdón de Dios, su restauración y su sanidad. Entonces vemos cómo es que Satanás obra con tanta mentira y nosotros creemos en eso, pero hoy es el día en el que Dios nos ha llamado para ser libres, para despojarnos de ese velo y que en donde lo oculto salga a la luz para libertad y vida. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos pensar, es que si yo entrego esta parte de mí, esto me va a restar, me va a quitar, voy a perder, como el joven rico tal vez pensó, si yo entrego las riquezas, me voy a quedar pobre, ¿verdad? Pero este joven no vio que Jesús le estaba diciendo, pero después sígueme y yo te voy a dar tesoros eternos. O podemos pensar que si exponemos nuestro pecado o nos entregamos a Dios, entonces seremos condenados. Pero vamos al Salmo 32, en el versículo 5. ¿Qué pasó ahí? David finalmente confesó su pecado y ¿qué ocurrió? ¿Qué recibió de parte de Dios? Perdón. ¿Y qué más? Toda su culpa fue quitada. Vemos las mentiras de Satanás. No digas porque te van a condenar, te van a juzgar, vas a perder, no entregues. Pero mira la verdad de Dios, que cuando David expuso su pecado, cuando confesó toda su culpa, fue quitada y sus pecados fueron perdonados, y Dios quiere hacer lo mismo contigo y conmigo hoy. Entonces Dios no busca humillarnos, Él no busca exponernos, sino que cuando Él te dice, hey, dame eso que tú no puedes controlar, hey, dame eso con lo que estás luchando, hey, dame eso que estás reteniendo, es para levantarte, restaurarte y liberarte. Entonces, hay algo muy importante, que cuando tú y yo hablamos de un acto de entrega, esto tiene que ver con confiar. Y quiero decirte, sí, tal vez tú puedes venir y decirme, Fer, es que mi pecado es demasiado oscuro o mi situación es demasiado difícil, pero hoy yo quiero decirte que no hay lugar más seguro en el cual tú puedas depositar todo tu corazón, aún con todas las manchas y con toda la oscuridad de tu ser, que las manos de Jesucristo. Ahí tú puedes derramar toda la suciedad que hay en ti, cada parte de tu ser. ¿Y a poco no? Nuestro Dios es grande y bueno, ¿no? ¿Podemos verlo? ¿Cómo es que es grande? ¿Cómo su misericordia sobrepasa nuestro entendimiento? Pero hay que creerlo, hay que recordar quién Él es realmente. Otro punto por el cual Dios nos llama a entregarnos por completo, a vivir en completa transparencia y con corazones puros, es porque Él anhela borrar nuestros pecados y cubrirnos con su inagotable amor. Vamos a regresar al Salmo 32. Vamos a ver algunas de las promesas que Dios nos da cuando vivimos en total transparencia. En los versículos 1 y 2 dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Entonces, ¿qué promesas hay? Si vivimos en total transparencia, se nos perdonará la desobediencia, se nos cubrirá nuestro pecado, será borrada la culpa de nuestra cuenta. En el versículo 5, que recién usamos hace un momento con David, cuando él confesó, que obtuvo perdón y toda su culpa desapareció. Versículos 10 y 11. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor.
Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos. Ustedes los que le obedecen, griten de alegría, ustedes de corazón puro. Vemos cómo abundan más las promesas y los beneficios, ¿verdad? Cuando nosotros confesamos que esos pensamientos de, oh, la condenación, oh, el juicio, es mayor la promesa y la bendición y el favor de Dios para tu vida y mi vida cuando confesamos. Entonces, fíjate lo que dice Dios en Isaías 1:18. Dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto. ¿Cuándo dice? A ver, no, como que no. Vengan ahora. ¿Cuándo? Ahora, no mañana, no cuando me sienta digno, ¿verdad? No cuando diga, no, ya, ahora sí puedo ir. No, ahora. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Ese es nuestro Dios que puede hacer lo más oscuro en algo tan bello y algo tan puro, pero es necesario que haya entrega de nuestra parte, porque yo me imagino que es como si estuviéramos nosotros frente a Dios. Y entonces estamos tratando de sostener algo con nuestras propias fuerzas y manos y ni siquiera nos cabe. No lo podemos soportar y entonces estamos, ay, ¿qué hago con esto, verdad? Ay, cómo quisiera que esto sea transformado en mi vida. Cómo me gustaría que esto fuera arrancado de mi corazón. Y Dios está así, dámelo, entrégamelo. Pero nosotros no se lo damos, no lo rendimos. Entonces, ¿qué hay en las manos de Dios? Nada. Porque no lo hemos entregado. Entonces, ¿qué puede hacer Él? Muchas cosas, ¿verdad? Pero con esa situación, nada. ¿Por qué? Porque no la hemos rendido, porque no la hemos entregado. Pero cuando tú la entregas, cuando tú la rindes, entonces ya hay algo en manos de papá para que Él pueda obrar, para que Él pueda transformar, para que Él pueda hacer todo nuevo y aún lo más rojo convertirlo tan blanco como la nieve. Y esto nos recuerda a la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Quienes recuerdan esta historia sabrán que estos tres hombres, estos tres jóvenes, se encontraban bajo el reinado de Nabucodonosor, el que tiene nombre de trabalenguas, sí, ese mismo. Entonces, el rey Nabucodonosor, ¿qué hizo? Él levantó una estatua de oro y decretó que toda persona tenía que postrarse delante de ese falso Dios y rendirle culto y adoración. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no siguieron las indicaciones de este rey, sino que ellos permanecieron firmes y estuvieron dispuestos a entregar sus vidas, aún sabiendo ellos que la condena por desobedecer ese decreto era que serían lanzados al fuego. ¿Y qué pasó? ¿Alguien sabe qué sucedió con ellos? No se quemaron. ¿Y qué más? Había alguien más adentro de ese horno de fuego, ¿verdad? No estaban solos. Y tú dirás, ay, bueno, pero es que ellos no pecaron, pero obviamente por eso no se quemaron. Pero en lo que podemos conectar la historia de estos tres hombres con lo que estamos hablando es que se necesitó de un acto de obediencia y de un acto de entrega, y que Dios respalda eso. Entonces, cuando tú y yo obedecemos y cuando tú y yo estamos dispuestos a entregar, Dios va a honrar eso en tu vida y no te va a dejar solo, sino que Él te va a acompañar en el proceso y además Él estará dispuesto a cubrirte con su inagotable amor. Y tú dirás, Fer, pero es que no lo merezco. Ya sé que no lo mereces, ni yo tampoco, ni nadie. Pero es que Él decide amarte simplemente porque le place hacerlo, no por las acciones u obras que tú tengas, pero es necesario para tener este acompañamiento en el proceso de parte de Dios, que haya un acto de entrega. Entonces,
quiero animarles a que hagamos como el rey David en su segunda actitud, que se dio por vencido, se entregó, confesó sus pecados. Demos ese paso de fe y recordemos que el amor de Dios es capaz de cubrir multitud de pecados. ¿Cuántos pecados? ¿1, 2? Multitud de pecados. Es el día, hoy, no mañana, hoy, para confiar en sus promesas y en que Él sigue siendo Dios a pesar de tu pecado. Necesitamos confiar hoy en que en nuestra debilidad el poder de Dios se manifiesta. Confesemos para entonces ser cubiertos por el inagotable amor de Dios. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? ¿Sí? Bueno, créanme que para mí también son las pedradas. Ahora vamos con el último punto, ¿sí? Y quisiera que puedas conectar tu corazón con todo, pero también con este aspecto que vamos a compartir. Y Dios nos llama a vivir en total transparencia y con un corazón puro, porque quiere llevarnos por el mejor camino para nuestra vida. Y eso también viene en el Salmo 32, en específico en el versículo 8. Y vamos a leer algunas traducciones de la Biblia con este mismo versículo. Para los que tienen la NTV, dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. En la Reina Valera contemporánea, escucha: yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. En la traducción al lenguaje actual, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte, voy a darte buenos consejos y a cuidar de ti siempre. Qué impactante, porque cuando Dios nos llama a vivir con corazones puros, no nos deja solos y a ver cómo le haces, a ver cómo tú manejas tus faltas y cómo lidias con ellas, sino que dice que no nos va a quitar los ojos de encima, que Él va a velar por nosotros y a cuidar siempre de ti. Así de bondadoso es nuestro Dios. Y finalmente va a ser el Espíritu Santo, porque puedes decir: ay, Fer, pero es que cómo, no sé cómo manejar este pecado. Pero el Espíritu Santo está en ti. Si tú ya le entregaste tu vida a Jesús, entonces Él es el ayudador, Él es el que te va a guiar. Como leímos, Él te va a enseñar cómo debes portarte, Él te va a aconsejar y no va a quitar sus ojos de ti. Ahora, decíamos que Dios nos quiere llevar por el mejor camino, ¿verdad? Para nuestra vida. Yo quiero decirte, el mejor camino para tu vida no es seguir atado o atada a formas de pensar que te limitan. El mejor camino para seguir no es el camino del pecado. El mejor rumbo para ti ya no es y nunca fue el vivir esclavizado a esas pequeñas mascotas que en realidad esconden una amenaza mortal, sino que el mejor y el único camino por el que Dios quiere que tú y yo vivamos es Jesucristo. Y cuando tú dices: bueno, pero ¿qué es lo mejor? Dios quiere lo mejor para mí. Sí, ¿qué es? Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Él es el único camino. Y sabes, la más valiosa noticia es que Él ya se entregó por ti. Él ya murió y se dio en sacrificio por ese pecado tan oscuro que hay en ti, por esa parte de tu vida que no has rendido. Él ya se dio en sacrificio por ti. Y tú pudieras haber pensado en algún momento: ¿y qué va a ser de mi vida? ¿En dónde iré a terminar? ¿Cuál será el final de la historia? ¿Qué crees? Ya la conocemos, y es que Jesucristo venció y que tu pecado fue crucificado junto con Jesús en la cruz. Entonces, si Él venció a la muerte y si Él venció el pecado en aquella cruz, también lo venció ya en tu vida. Amén, amén. Entonces, ahí viene otra parte tan bonita, tan importante, que cuando tú y yo nos rendimos
venimos delante de Dios y entonces su amor nos cubre, su perdón nos inunda, podemos ver que hay propósitos para nuestra vida. Porque qué tanto llegamos a pensar, es que con este pecado que hice, con estas acciones que cometí, Dios ya no me va a querer usar jamás. Pero esa es una mentira, porque desde el momento en el que tú te rindes y regresas al único y al mejor camino, que es Jesucristo, entonces Dios te restaura y te hace instrumento útil en sus manos. Entonces, ¿hay esperanza? ¿Hay esperanza? Sí, mucha, y está en Jesucristo, el mejor camino. Dios es muy bueno. Y ya por último, quiero leerte este párrafo que me impactó y que sé que Dios lo planeó para este momento. Quiero que escuches con atención. Dice, y cierra tus ojos para que no te distraigas con nada. Dice, el amor en la cruz nos enseña cómo es el amor verdadero y genuino. Dios no nos ama solo cuando estamos fuertes y somos considerados justos, sino también cuando somos débiles pecadores, sujetos bajo la potestad del pecado. Incluso nos amó cuando éramos sus enemigos y merecíamos la muerte. Nos amó cuando no tenía ninguna razón para hacerlo, transformándonos en seres agradables a sus ojos. Esto es posible porque el amor de Dios es derramado sobre nuestros corazones como cataratas mediante el Espíritu Santo. La muerte de Cristo es la evidencia del gran y sublime amor que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén.